Hay campeones de carreras, saltos y nado. Hace poco vi Peppa Pig y noté muchísimos errores curiosos. Me gustaría compartirlos con ustedes, empezando con el episodio que se llama ¡Papá el campeón! Su familia están viendo deportes en la televisión. El contorno de la cabeza de este perro se superpuso sobre su oreja. Por cierto, qué genial que empezara el salto justo antes de la línea de falta, porque si hubiera pisado esa línea aunque fuera con la punta del pie, lo habrían descalificado. Bromeo. Rompió las reglas al pisar no solo esa línea, sino también el lugar donde la arena se une con la carretera, y aún así no lo descalificaron. Quedó en primer lugar. En general es un poco extraño que el primer lugar en salto lo haya ganado precisamente un perro, porque los mejores saltadores en este universo son los canguros, pero tal vez simplemente no quisieron participar o compiten en salto de altura y no de longitud, o quizá ellos saltaron siguiendo las reglas y sin pisar la línea. Y por cierto, cuando aterrizó, el contorno de su cabeza volvió a pasar por encima de la oreja. Hay campeones de carreras, saltos y nada. Ahora hablemos de lo educativo que es este dibujo animado. Este es un berrendo, y de verdad es el herbívoro más rápido. Este es un gerbo. En proporción a su tamaño, los gerbos sí saltan más alto que nadie. Pero los hipopótamos ni siquiera nadan así en estado salvaje. Se impulsan con las patas desde el fondo. En el nado normal, un alce o un oso polar serían más rápidos. ¡Eso estuvo fantástico! ¡Y nuevo récord mundial! En la esquina superior del televisor desapareció el poste con una cuerda que estaba ahí en la toma anterior. Perdiste el récord mundial. Cuando todos llegan tristes porque Papá Cerdito ya no es el campeón, este perro parece que vino a ver sufrir a Papá Cerdito por diversión. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Para saltar en un Peppa, tengo que pensar como si fuera él. ¿Qué? ¡Mis botas doradas de la suerte! ¿Para usarlas en el huerto? ¡Ups! Es realmente extraño usar botas para cultivar plantas, aunque considerando que las plantas de los bordes se ven totalmente copiadas, mientras que en las botas son únicas, tal vez eso cambie algo. Y en general, ¿por qué cultiva tomates en un cobertizo donde no hay luz solar si tiene un invernadero? Todos vinieron a ver el salto de Papá Cerdito en el charco. Es extraño que algunos niños estén colocados lejos de sus padres. Por ejemplo, el hijo del burro está del lado opuesto. A su amigo y el mío, el señor Papa. Su sombrero atraviesa el vidrio. Dando. Preparado, listo. Tengo que ser el chat. ¡Desapareció! ¡Nos salpicó a todos! Antes del salto, había el doble de gente alrededor. Todos se reunieron solo para ver ese salto. ¿A dónde se fueron? El astillero del abuelo conejo. Acercaré el barco un poco más. No vayas a chocar con ese palo tan grueso. Este poste está un poco más bajo con respecto al nivel del agua si se compara con la escena anterior. ¡Tan grueso! Ahí se amarran los barcos. Y no voy a chocar. Tung tung. Y otra vez cambió la posición de los objetos respecto al nivel del agua. Pero esta vez sí importa, porque con el nivel del agua en el primer plano, el agujero está a una altura tal que, en general, él tenía posibilidades de taparlo mientras sacaba el exceso de agua. Pero ahora se va a hundir. Un capitán jamás abandona su... Miren la altura de la barandilla en la proa del barco antes de que se hundiera y después. Su longitud no cambió. Por alguna razón, no se inunda. El barco del abuelo se hundió hasta... ¿Y a dónde se fue la campanita? Claro, la corriente podría habérsela llevado. Pero entonces, ¿a dónde se fue el poste en el que colgaba la campanita? Solo podría haberse caído si estuviera hecho de cartón. ¡Abuelo Cerdito! Sí, ¿te importaría llevar...? No. ¡Toma esto, capitán! En lugar de que el centro de torsión de la cuerda estuviera en su mano, lo animaron en algún punto cerca del extremo del gancho. Se ve muy extraño. Qué conveniente que mientras el barco estaba bajo el agua le soldaron una campanita y este aro del que ahora se sujeta el gancho. ¡Próxima parada! ¡Stop! ¡El astillero! ¿Qué es un astillero? Es raro que los cuatro hayan cabido en un coche de 2 plazas. No porque eso contradiga las normas de seguridad, sino porque tenían su coche libre justo al lado, al que igual tendrán que volver. Ahí hasta cabría el abuelo Cerdito, que por cierto, va sin cinturón, aunque cuando el barco se mueve ahí no hace falta abrochárselo. No sé si está violando la ley en el universo de Peppa Pig. Este es el astillero del abuelo conejo. Enfrente de la casa con techo azul, ahora hay una casa con techo verde, pero en la siguiente escena aparecerá enfrente una casa con techo rojo. Necesito encontrar algo para taparlo.
Al principio, cuando caminan, se ve un coche detrás de ellos, pero en la siguiente escena, el coche detrás desaparece. ¿Desde cuándo arreglas los barcos? ¡Años! ¡Un montón de basura! Pero... Aquí hay 2 latas, pero después de la escena en la que el abuelo conejo contamina el océano con basura, ya hay 3 latas. ¡Quedó! Él no clavó este perno, y en general es una unión totalmente nada hermética. Tal vez por miedo al fracaso subió a todos al barco para que si el barco se hunde, no haya testigos. Y por cierto, la campanita volvió a desaparecer.